Esperamos que esto pueda ser de mucha bendición para cada uno de ustedes que nos ve ahí en su, como diría en otros lugares, en su casita, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga, hermanos. Espero que puedan, este tiempo pueda ser de bendición. Vamos a comenzar en unos minutos. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por la oportunidad que nos dan de poder. Gracias Keila, gracias por decirme que sí se escucha bien. Amén. Gracias a todos aquellos que nos ven en este momento. Un saludo a todos los hermanos que nos ven. Amén, amén. Así que háganme saber si la transmisión está corriendo bien. Vamos a dar un tiempo. Mientras tanto, tome su Biblia, tome para que pueda hacer sus anotaciones. Y hoy vamos a estar hablando en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 25. Así que le voy a invitar a que tome su Biblia y antes de todo vamos a comenzar. Vamos a tomar este tiempo, vamos a tomar el tiempo en la palabra de Dios. Le voy a invitar a que vaya y agarre su Biblia. Vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Así que gracias a todos aquellos que nos ven. Le invito a que comparta este video, ¿verdad? Que pueda hacerle saber a aquellos que están. Pienso que esto va a ser de mucha bendición para muchos de nosotros, a todos como nosotros como creyentes. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a orar entonces, vamos a comenzar y vamos a tomar este tiempo para orar y interceder y pedir al Señor que nos ayude. Padre de la gloria, Dios, te bendecimos, Señor, te exaltamos y te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de poder venir hasta las casas de nuestros hermanos, Señor, a través de este medio, la oportunidad que nos das de impartir tu palabra, Señor, y nos gozamos, Dios, nos gozamos por la oportunidad que nos das y no somos dignos de ella, pero solamente, Padre, por tu gracia misericordiosa que nos alcanza día con día, Señor. Gracias por tu amor, gracias porque sigues trabajando, gracias porque sigues dando salvación, porque sigues dando oportunidad, Dios. Te pedimos, Señor, que me ayudes, que pueda ser este tiempo un tiempo de bendición, un tiempo de gozo, de regocijo espiritual, Señor, y que ahí en nuestras casas podamos disponer el tiempo, Señor, para poder estudiar tu palabra. Te bendecimos, Dios, te exaltamos, oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bendiciones, bendiciones a todos aquellos que están en este momento conectados. Damos gracias a Dios por sus vidas. Y vamos a pasar directamente, hermanos. Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Pedro hace una salutación, hace un saludo, ¿verdad? Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, dice, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz, oiga muy bien, os sean multiplicadas. De ahí en su Biblia aparece, dice, una esperanza viva. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre, dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Oiga muy bien, en diversas pruebas. Versículo 7. Para que sometida a la prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque
perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Cuántos decimos amén a eso? Wow. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, los profetas que profetizaron de gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Wow. Seguimos, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, dice la palabra. Miren, hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Oiga muy bien. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro. Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 24. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre, como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cuánto damos gloria a Dios por ello? Entonces, quiero que comencemos y vamos a comenzar una serie en este libro, en Primera de Pedro, y vamos a estar hablando de ello. Entonces, primero, mi intención es que nosotros, por decirlo así, la idea principal es que podamos entender, hermanos, nuestra identidad como ciudadanos del reino de Dios y forasteros en el reino de las tinieblas. Entonces, esto nos ayudará, nos equipará para mejorar nuestras actitudes como creyentes cada uno. Entonces, el deseo de todo esto, hermanos, es que podamos ver el cambio de mentalidad que tiene que haber en nosotros, el cambio de vida que tiene que haber en nosotros. Entonces, cuando hablamos del cambio de vida, es de identificar y que podamos modificar los patrones de comportamiento que hemos adquirido al vivir en este mundo. Ok, así que espero, hermanos, que en este momento usted pueda tomar nota de lo que vamos a estar hablando, usted pueda tomar tiempo para que este estudio pueda ser de mucha bendición para usted
y para cada uno de ustedes que nos escucha a través de este medio. Así que, entonces vamos a hablar, no sé si ustedes conocen un poco de la historia de los Estados Unidos, un poco de la historia de los Estados Unidos. No sé si alguno de ustedes está familiarizado con este lugar que se llama Plymouth Rock, ¿verdad? Este lugar, hermanos, fue por donde llegaron por primera vez, si incluso usted celebra lo que es Thanksgiving, me imagino que ha de saber cuál es ¿cómo se dice? El background o la historia que hay detrás de ello. Entonces, cuando nosotros leemos o cuando nosotros vemos un poco de la historia de aquí en los Estados Unidos, vemos que suena familiar tal vez para muchos de ustedes, pero el punto que quiero mostrar es que ahí fue donde llegaron los primeros peregrinos en la Mayflower, ¿verdad? Estos ingleses que venían o se movieron y que colonizaron, Nueva Inglaterra en el año de 1620. Entonces, el deseo de ellos, mientras ellos se acercaban, o el deseo de ellos, el moverse, es porque querían buscar la oportunidad en poder crecer, en poder establecer mejor su fe. Pero una de las cosas que quiero que podamos ver o que podemos asimilar lo mismo con lo que Pedro les está hablando aquí también a los expatriados o a estas personas o a estos creyentes que estamos hablando en Primera de Pedro, es que ellos también eran exiliados, ellos también eran expatriados y venían de la dispersión, como dice la palabra en el versículo 1, dice que venían a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice. Entonces, una de las cosas que estas personas es que no estaban preparadas para muchas cosas. Ellos venían a tener, oiga muy bien, espero que sí me están escuchando, hermanos, no sé si, espero que sí. Hágame saber si me están escuchando bien. Hasta el momento no ha salido bien. No me ha salido alguien que me diga que no me está escuchando. Ya tengo ya estoy premeditado, ¿verdad? Con las cosas. Pero bueno, entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos ver es que ellos no estaban preparados, no venían a tener, ellos querían tener esa libertad. La libertad, ¿cuál libertad estos peregrinos que venían de Inglaterra? La libertad que ellos querían tener era el poder adorar a Dios, pero en la vida de este nuevo mundo iba a ser muy distinta a lo que ellos estaban acostumbrados. Entonces, vamos a estudiar entonces juntos el libro, ¿verdad? O el primer capítulo, la primera parte de Pedro. Pero primeramente quiero que nosotros podamos dar un vistazo a lo que el versículo 1 dice. Entonces, dice, Pedro se refiere primeramente a sus lectores como expatriados, pero procede en el término de importancia o modificado del griego que es ekloktois. En español, el término se suele traducir como electo, pero describe a alguien o a algo que ha ido o que ha sido seleccionado, escogido. Oiga muy bien. Entonces, Pedro no escribe a los expatriados en general, sino a aquellos elegidos o escogidos de Dios que habían sido dispersados. Esto es lo que quiero mostrar de esta palabra, por eso le estoy diciendo, para que nosotros podamos ver realmente a qué se está refiriendo. Entonces, que habían sido dispersados por el Imperio Romano bajo el cuidado soberano de su Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios se refiere a Israel en estos términos como su pueblo escogido. Si ustedes lo ven creo que está en Deuteronomio capítulo 4 versículo 37, en el Salmo 106 versículo 5 y en Isaías capítulo 14 versículo 1. Entonces, ahora Pedro aplica una terminología similar a los creyentes en Cristo, un tema que forma parte del entrenamiento de la carta. Entonces, la mayoría de los eruditos incluso creen que la audiencia principal de Pedro eran los gentiles y no los judíos que estaban habitualmente al ser expatriados. Entonces, desde el principio Pedro les recuerda a los lectores su identidad.
Y esta es la palabra clave que yo quiero que podamos usar para este estudio, identidad. ¿Ok? Entonces, mantenga eso fresco ahí en su mente. Piense eso ahí usted, lo que es la palabra identidad. Entonces, la salvación en Cristo, hermanos, se extiende más allá de las fronteras de Israel. Entonces, la iglesia de Jesucristo es un pueblo escogido de Dios, una nueva nación compuesta por todas las lenguas y todas las razas. Entonces, Pedro consideró conveniente confirmar a sus lectores, quienes eran antes de ofrecerles instrucciones sobre cómo comportarse. Una prioridad que haríamos bien es asumir en nuestra propia vida espiritual. Entonces, nosotros hemos adoptado una nueva vida. Nosotros no pertenecemos, podríamos decir, estamos expatriados, somos exiliados porque no somos parte de este mundo. Entonces, quiero que nosotros podamos ver que Pedro les escribe a los cristianos que estaban aprendiendo a vivir, oigan muy bien, su fe en un mundo completamente nuevo. Su fe en un mundo completamente nuevo. Entonces, debido a la persecución, vinieron a ser dispersados por toda Roma. Entonces, son extranjeros, son forasteros, y Pedro quiere que estén preparados. Entonces, quizás quiere que hoy, o mejor dicho, quizás quiero que lo que podamos ver es que cómo nosotros enfrentamos aún como cristianos las dificultades y la oposición en hoy en día, y qué tiene que ver eso con nuestra identidad. Entonces, Pedro no quiere que se sorprendan con el sufrimiento y la persecución. De hecho, esto es lo que nosotros estaremos viendo. Entonces, Pedro quiere que vean esa oposición increíble como una oportunidad. Y yo pienso que esto nos va a enseñar mucho a nosotros, porque muchas veces no tendemos a ver las oposiciones o las circunstancias como una oportunidad para nuestra vida. Entonces Pedro, eso es lo que les quiere mostrarles a ellos, ¿verdad? Su fe, el mostrar la diferencia que Jesús marca aún en sus vidas, en lo que Jesús hace. Entonces, en esta vida, Jesús nos ofrece muchas cosas, amén. Entonces, Él nos ofrece esperanza, paz, perdón de pecados y una vida abundante. Pero ¿saben qué también, hermanos? Jesucristo nos advierte, Jesucristo nos habla, Jesucristo nos dice también que vamos a tener sufrimiento, que también vamos a tener dolor. Y en estos últimos días, nosotros creo que el mundo, la humanidad y aún nosotros como creyentes estamos pasando por circunstancias difíciles. Ahora, en este caso necesitamos saber que el deseo de ellos, o la situación que nosotros estamos viviendo en este momento, hermanos, el punto principal es que ellos estaban sufriendo, pero un sufrimiento diferente tal vez al que nosotros estamos. Y vamos a ver un poco de esto. Entonces, sigamos. Entonces también nos promete, o mejor dicho, Jesucristo también nos advierte de eso. Si usted lee en Juan capítulo 16, versículo 20, le voy a invitar a que vaya a su Biblia. Y si usted tiene su Biblia, le voy a invitar, mi hermano, a que pueda ir a Juan capítulo 16, versículo 20. Juan capítulo 16, versículo 20. Amén. Gracias, hermanos, por avisarme. Gracias. Entonces, seguimos hablando. Entonces, Juan 16, capítulo 20 dice: de cierto os digo que vosotros, dice, lloraréis. Oiga muy bien lo que dice la palabra. Y lamentaréis. Si usted sabe ese versículo, dice, pero también dice, el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza, dice la palabra, ¿qué dice? Se convertirá en gozo. Entonces, en otras palabras, va a estar triste mientras pareciera que todos los demás están en fiesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que eso está hablando? Aquí Él está hablando del sufrimiento, un sufrimiento inevitable que van a encontrar en su camino porque hemos elegido de una u otra forma, como creyentes, como cristianos, hemos decidido seguir a Jesús. Entonces, Él lo expuso de esa manera. Y si ustedes también se recuerdan, en Juan capítulo 16,
Versículo 36 dice, en el mundo tendréis aflicción, dice, pero también él nos recuerda que Él ha vencido al mundo. Entonces, Pedro fue uno de los que, desde luego, uno de los discípulos, si ustedes recuerdan, fue uno de los discípulos que él pasó o él enfrentó esa circunstancia, él enfrentó esa aflicción, por decir esa persecución, él fue confrontado cuando Jesucristo está en la cruz. Entonces Pedro nos está escribiendo, lo único que aquí nosotros ya tenemos un Pedro que está más maduro, un Pedro que ya ha reconocido que su vida es diferente, que su mentalidad es completamente diferente. Entonces él ahora viene y nos aconseja, nos exhorta a través de este capítulo. Entonces Pedro fue uno desde luego uno de los discípulos que había escuchado estas cosas directamente de Jesús, y años después él les escribe a sus compañeros, ¿verdad?, a cristianos, y esta carta llamada, o la primera de Pedro, él les describe a los cristianos, les escribe a los exiliados, y comienza de esta manera en el versículo 1. Le voy a invitar nuevamente que vaya a la palabra, le voy a invitar a que vaya a su Biblia, primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, dice, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Vayamos hasta el versículo 2. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Después él dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Entonces, aquí donde nosotros, hermanos, nos damos cuenta, desde el comienzo, Pablo, él usa un lenguaje, si usted se da cuenta, él usa un lenguaje de identidad. No sé si usted está apuntando, pero él, desde el comienzo, él está usando un lenguaje de identidad. Si usted pone atención al versículo, él dice a los elegidos, ¿verdad? Él comienza con un lenguaje de identidad. Él sabe que si saben quiénes son, ellos sabrán cómo vivir. ¿Se ha preguntado usted en la forma en cómo nosotros le decimos a alguien, pero usted es creyente, usted es una persona que conoce de Dios? En otras palabras, estamos recordándole a esas personas, oiga muy bien, les estamos recordando a esas personas cuál es su identidad, en quién ellos han depositado su fe. Entonces, Pablo, de una u otra forma, en este versículo, él les está recordando quiénes son ellos, ¿verdad? Entonces él les está hablando con un lenguaje de identidad. En el versículo 2, ya lo leímos nosotros, el versículo 2, dice, entonces les dice, son elegidos de Dios, pero también les dice, van a sufrir, ¿verdad? Entonces, en unos versículos más abajo, si nosotros lo vemos en la Biblia, en los versículos 6, Pedro les dice, aun cuando, vayamos a la palabra de Dios, por favor. Versículo 6. Versículo 6 del capítulo, si usted se acaba de conectar, estamos en primera de Pedro capítulo 1 y ahorita vamos a leer el versículo 6. Miren lo que él dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces les dice, son elegidos de Dios, pero también les está diciendo, van a sufrir, van a pasar por circunstancias, van a pasar por situaciones, pero también les dice, aun cuando les sea necesario soportar, ¿verdad? Al igual que Jesús, ¿verdad? Pedro expresa la realidad de cómo como creyentes, como cristianos, vamos a experimentar sufrimiento. Entonces, son cosas que nosotros necesitamos tener muy claras en nuestra vida. No estoy muy de acuerdo con las personas que tratan de abolir una realidad
Jesucristo fue realista y Él nos mostró la realidad en cómo nosotros, ¿verdad? Como creyentes hay sufrimiento, hay circunstancias difíciles en hoy en día. Por eso quise hablar de esto, porque muchas veces tal vez en la mentalidad o el tipo de cristianismo en cual nosotros hemos sido enseñados o crecimos, es como si eres cristiano no te va a pasar nada. Entonces hay muchas personas que incluso estaba leyendo un libro, hay muchas personas que han desertado el cristianismo o han desertado su fe, por decir, y desertar es que se han alejado, se han ido. ¿Por qué? Porque lo que había sido enseñado o predicado en su congregación, en su iglesia, o lo que había sido enseñado, como usted lo quiera ver, no hacía un match. Cuando usted iba a su realidad en su vida, no había una realidad que podía entrelazar entre su vida como cristianos y su vida espiritual. Entonces, yo leí en este libro, hay muchos que han dejado su fe por lo mismo, porque han sido engañados, no les han hablado con una verdad y con una realidad. Y si usted se fija, Pedro en este momento, él les está diciendo, y si usted sigue conmigo en este estudio, se dará cuenta que la palabra misma lo está mostrando, la palabra misma lo está declarando en ese momento. Entonces, sigamos. Entonces Él les dice, van a experimentar sufrimiento. Entonces, en otras palabras, tendremos pruebas en el camino, tendremos dolor, será parte de vivir en este mundo. Jesucristo ya lo declaró y ya lo leímos en el versículo. Dice, en el mundo tendréis aflicción, dice Él. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dice? Yo he vencido al mundo. Entonces Jesucristo está siendo realista con nosotros. Jesucristo nos está hablando de eso ya en Juan capítulo 16, versículo 33. Entonces, me encanta lo que Pedro dice, que será por algún poco de tiempo también. Entonces, específicamente, hermanos, aquí Pedro le está hablando a cristianos que están, oiga muy bien, por eso no quiero salirme del contexto. Pedro le está hablando específicamente a cristianos que están sufriendo persecución y les escribe por dos motivos. Una es ¿para qué? Para advertirles, y la otra es para animarlos. Ahora, usted dirá, pastor, ¿cómo podemos poner esto en nuestro contexto? O sea, cuando digo contexto, en nuestra realidad, en lo que nosotros estamos viviendo hoy, en las circunstancias que estamos enfrentando en hoy en día. Y eso es la razón por la que quise también traer esto, porque la palabra de Dios nos habla a nosotros y le habla a todos los tiempos de la vida. Así que les invito, hermanos, a que continúe conmigo, por favor, continúe conectado, no se me vaya, por favor, no se me vaya. Incluso, ¿sabe qué? Ponga a un ladito eso que está haciendo y enfoquémonos en la palabra de Dios ahorita. Amén. Entonces Él les está hablando que van a sufrir, van a tener persecución, y les escribe por esos dos motivos. Les está advirtiendo, pero a la misma vez Él quiere animarlos. Entonces, ¿enfrentarán qué? Enfrentarán prisión, pero hay una oportunidad de vivir ¿qué? De vivir su fe. Y esa es la parte importante para nosotros, de vivir su fe y demostrar la diferencia que Jesús marca. Las palabras de Pedro fueron oportunas ¿para quiénes? Para sus lectores en ese momento, aquellas personas que estaban leyendo en los originales, pero también son oportunas para nosotros hoy. Su consejo fue útil para aquellos, pero también su consejo es útil para nosotros, porque no siempre sabemos en qué forma vamos a responder a las circunstancias cuando alguien no está de acuerdo con lo que nosotros creemos, o quizás se burlan de nosotros, o tal vez están ridiculizándonos a nosotros. Y si usted es una persona nueva creyente, o tal vez usted es una persona que dirá, bueno, la verdad no he querido tomar ese paso en mi vida por lo que los demás pueden decir. Y yo quiero serle honesto, yo quiero ser realista con usted. Siempre van a existir circunstancias así. Dios nunca nos va a mostrar, nunca nos va a engañar, pero a la misma vez Él nos da una esperanza. Y vamos a hablar de eso. Entonces, el público al que Él está escribiendo, Pedro, estos cristianos van a enfrentar un futuro abrumadamente. Cuando digo abrumadamente, es como
difícil, una circunstancia difícil, y por eso le recuerda que en este mundo no es su hogar. Y usted como creyente, nosotros como creyentes, necesitamos entender que este mundo no es nuestro hogar. Por eso estoy hablando. Somos expatriados, o sea, no es nuestra patria, pues. Somos extranjeros, dice la palabra, somos peregrinos y extranjeros. Por eso quise comenzar con la ilustración de los peregrinos que se movieron, porque ellos querían encontrar esa libertad para poder adorar a Dios. Y nosotros también tenemos esa libertad de poder adorar a Dios. Entonces, el público a que le escribe son cristianos que van a enfrentar en el futuro una abrumadamente difícil situaciones, y por eso él viene y le recuerda que este mundo no es su hogar. Y yo quiero recordarle a usted, le quiero dar un ejemplo. Tal vez no es un ejemplo de persecución o de burla de alguien, pero durante este tiempo de la crisis del coronavirus, como ustedes saben y muchos de ustedes saben, el hermano pastor Kevin perdió su mamá. Pero una de las cosas que yo he admirado de él es su fe. Hay sufrimiento, hay tristeza, hay dolor, pero su fe está en la esperanza de aquel que murió en la cruz. Su madre, la mamá de él, creyó en Jesucristo. Su esperanza está en él. Y eso me recuerda a lo que dice Tesalonicenses. Dice que nuestra tristeza no es como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza, y esa esperanza es Jesucristo. Esa esperanza es el cielo. Entonces, si usted se fija, Pedro les está hablando de eso. Entonces, él les está diciendo, cambien su mentalidad, no pongan su mente. Por eso la palabra nos recuerda, no ponga su mirada en las cosas de la tierra, sino en las de arriba. Dice que el hombre carnal, si ustedes leen en Romanos, dice que el hombre carnal, dice que pone su mirada en las cosas de la tierra, pero el hombre espiritual pone su mirada en las cosas de arriba. Entonces, como creyentes, aún si usted todavía no ha aceptado al Señor Jesucristo, yo le invito también, porque el sufrimiento es difícil. Si aún como cristianos, como creyentes, no es difícil, aún no digamos cuando no tenemos en quién podemos poner nuestra mirada, cuando nosotros no tenemos esa esperanza viva, y la esperanza viva solamente viene de Jesucristo. Ahora, sigámonos moviendo hacia adelante entonces. Si ustedes ven, hermanos, les voy a invitar que vayan nuevamente a sus Biblias. Vayan nuevamente a sus Biblias. En Primera de Pedro, seguimos moviéndonos a los siguientes versículos 3 y 4. Miren lo que dice. Y esta es la esperanza que yo quiero que estoy hablando. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza. ¿Qué dice? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, oiga muy bien, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros estaremos viendo aquí en esta carta, en lo que Pedro está hablando, es de que este libro, primeramente, Pedro, de manera simultánea podemos ver o experimentar de una u otra forma lo que es el sufrimiento, pero también el gozo. En otras palabras, Pedro nos dice, miren, la vida es miserable, la van a odiar. Y es cierto, necesitamos ser realistas. Una de las cosas, hermano, amigo que me ve, no me gusta hablar con mentira, no quiero hablar con una falsa expectativa. Y algo que a mí no me gusta es cuando alguien me habla con una falsa expectativa. Pero si usted se da cuenta, él está hablando con una realidad. En otras palabras, las circunstancias que nosotros vivimos son difíciles, pero algún día el gozo, eso es lo que nos hace a nosotros ir hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que él hace cuando él habla de ese gozo y de esa circunstancia difícil? Él hace como una fusión, él hace como una... Él viene a hacer ¿cómo les digo?
el gozo, él señala que el sufrimiento, mejor dicho, y el gozo es por causa de lo que, o mejor dicho, de lo que viene por conocer a Dios, conocer a Jesucristo. Entonces, es una coexistencia, las dos cosas pueden unirse. Entonces, esas pruebas también demostrarán que, ¿por qué necesitamos? Algunas veces nosotros decimos, yo no quiero sufrir, yo no quiero pasar por circunstancias difíciles, yo no quiero pasar por situaciones difíciles. Pero si usted se da cuenta, Jesucristo ya nos advierte del sufrimiento, Jesucristo ya nos advierte de esas circunstancias difíciles. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, esas pruebas lo que hacen es que van a demostrar dónde está nuestra fe. Y aún si es una fe genuina, si es una fe genuina. ¿Por qué? Porque hay muchos de nosotros que en el momento de las circunstancias difíciles tendemos a optar. Entonces, en el punto, en el contexto de ellos, por eso Pedro le está hablando de esa forma, porque en medio de esas circunstancias venían a un mundo nuevo ellos, venían a usted y yo hemos venido a una tierra nueva para nosotros. Hay muchos de, si usted me está escuchando, hay muchos de nosotros que estamos viviendo en este país de los Estados Unidos y para nosotros, como le queremos llamar, muchos nos hemos hecho ciudadanos, pero también hay muchos de nosotros que no, pero de una u otra forma nos sentimos como expatriados y nuestros pensamientos, nuestras ideas, de una u otra forma han cambiado, de una u otra forma aún nos quieren, por decir así, cambiar. Entonces, eso es lo que Él está mostrando a ellos. Él les está diciendo, aún en medio de esas circunstancias, en medio de esas situaciones, hay muchos de nosotros que nuestras ideas y nuestros pensamientos han cambiado. ¿Por qué? Porque hemos dejado tal vez llevar por lo que el mundo, por lo que este país, por lo que esta cultura o lo que sea. Y yo estoy agradecido, no me malinterpreten, no me estoy quejando yo de este país. En este país he recibido mucha bendición, pero el punto a lo que yo quiero llegar o lo que le quiero mostrar es de que Él les está advirtiendo que estas circunstancias van a venir. Lo mismo para usted y para mí, lo podemos aplicar. Hay circunstancias difíciles que usted está viviendo en este momento y tal vez usted no está recibiendo persecución, pero la circunstancia en que estamos viviendo en este momento posiblemente nuestra fe tiende como decimos, a tambalear, nuestra fe está siendo medida, nuestra fe está siendo probada en este momento y hay muchos de nosotros que estamos pasando por circunstancias difíciles y solamente Dios, pero ahí es donde se va a mostrar dónde está nuestra fe genuina. Si nuestra fe genuina está en Él o nuestra fe genuina o no es una fe genuina. Entonces está siendo probada para que el oro pueda estar bueno y estar purificado, está pasándose por el fuego. Entonces Dios permite circunstancias en nosotros. ¿Para qué? Para ver si esa fe está siendo genuina. Entonces, continuemos. Entonces Pedro, como ya habíamos leído, Pedro habla aquí entonces de una esperanza viva e incorruptible. Eso significa, oiga muy bien, eso significa que la muerte no la puede tocar. O sea, incontaminada no va a ser contaminada por el pecado. Imperecedera, o sea, no se va a deteriorar con el tiempo. Esa es la esperanza que usted y yo tenemos. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Entonces, todos tenemos una vida nueva y una esperanza viva si hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque tenemos una herencia que ha sido asegurada, oiga muy bien, y está ¿con quién? Con Jesucristo, por siempre y para siempre, ¿verdad? Él allá en el cielo. Entonces, por eso esa es nuestra esperanza. Entonces, nuestra nueva vida en Cristo nos da un derecho natural, oiga muy bien, en nuestro derecho es de estar con Él, el llegar un día, Él nos ha prometido y voy a preparar morada. Entonces, ahí es donde nosotros nos aferramos,
mantenga en mente lo que estaba hablando Pedro ahí. Pedro le estaba hablando a personas que han sido a los expatriados, o sea, no están en su tierra. Usted y yo no estamos en nuestra tierra. Este no es nuestro destino. Este no es el lugar donde nosotros pertenecemos. Este mundo no es nuestro hogar. Entonces, claro, cuando nuestra mente, oiga muy bien, como lo mencionaba al comienzo, cuando nuestra mente o nuestras actitudes, en fin, la vida que estamos adoptando es más de este mundo, por supuesto que nuestra esperanza será más en las cosas terrenales. Entonces, ¿qué produce eso en nosotros? Lo que eso produce en nosotros, hermanos, es que nuestra fe comienza a decaer porque estamos poniendo nuestra mirada, nuestra esperanza en algo que no es eterno, en algo que se deteriora, en algo que se termina. Pero cuando, pero cuando nuestra fe está en Jesucristo, es para siempre. Amén. Entonces, nuestra vida en Cristo nos da un derecho natural, ¿verdad? Y nuestro derecho de estar con Él el día, ¿verdad? A eso nos aferramos, a eso con ambas manos, ¿verdad? Podríamos decir, yo estoy aferrado a esta esperanza. Cuando las pruebas, cuando el sufrimiento de esta vida comienzan a aparecer en nuestro camino, entonces, ¿qué hacemos? Nos aferramos a Él. Entonces, veremos también, hermanos, mientras nosotros estudiamos esta carta de Pedro, va a desafiar a nosotros. Desafía a aquellos como creyentes de aquel tiempo, pero yo pienso que también nos desafía a nosotros como cristianos acerca de cómo debemos vivir en la cultura cada vez más hostil en cual nosotros de una u otra forma nosotros nos encontramos. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo proviene de quiénes somos? Entonces, no podemos aferrarnos si no podemos aferrarnos a la esperanza de nuestro verdadero hogar. Entonces, es lo que le explicaba, será difícil para nosotros, si estamos aferrados al mundo será difícil, pero si estamos aferrados a donde está nuestro verdadero hogar, entonces eso va a producir en nosotros un gozo. Hay sufrimiento, pero hay gozo también. Entonces, continuemos. Entonces, si pudiésemos explorar y comprender y empezar a comprender un poco más sobre esa herencia que tenemos en Jesucristo, entonces podemos tener fortaleza, podremos tener fuerza y vamos a perseverar aunque las circunstancias difíciles vengan a nuestra vida. Entonces, eso es lo que Pedro les está explicando. Pedro explica que esta esperanza viva debería de traducirse o debería de comprenderse para nosotros como creyentes como el gozo. Y recordemos que el gozo, hermanos, el gozo es un fruto del Espíritu. Entonces, si Dios te lo dio, si proviene del Espíritu de Dios, entonces es un gozo eternal. Entonces, no te lo puede quitar el mundo, ¿verdad? Entonces, allí es donde nosotros encontramos esa fortaleza, como lo he mencionado otras veces. Lo mismo le dice Santiago también a otros que venían del exilio. ¿Qué les dice? Hey, gócense en medio de las tribulaciones. Pareciera sarcástico. ¿Cómo nos vamos a gozar? Pero la traducción en Santiago de gozo es que Dios tiene el control. Entonces es como cuando sus hijos, ¿no? Cuando sus hijos, si usted está pasando por una situación difícil, ellos están alegres, ellos están gozosos de una u otra forma. ¿Pero por qué? Porque ellos han puesto su esperanza en usted. Ellos confían que usted va a pagar los biles. Ellos confían que usted va a hacer las cosas para que ellos puedan sobrevivir. Entonces, en otras palabras, Santiago nos está diciendo eso, ¿verdad? Claro, cuando nuestro gozo proviene de Dios, entonces, hey, vamos a sufrir, pero las circunstancias se las vamos a entregar a Dios y le vamos a decir, Señor, esto es tuyo, porque mi esperanza está en algo superior, sobrenatural, a una fuerza mayor, a una fuerza que ni yo tengo. Pero sigamos entonces. Entonces, el comprender esa herencia, el comprender esa esperanza, el comprender eso nos trae fortaleza, nos preserva a nosotros y continuamos hacia el futuro. Entonces, Pedro explica que esta esperanza viva debería de traducirse, como les dije, como un gozo para nosotros. Miremos los versículos 6 y 7. Miremos los versículos 6 y 7 de Primera de Pedro. Miremos los versículos 6 y 7 de Primera de Pedro. ¿Estamos ahí?
Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Miren, él habla con una realidad ahí en ese momento. Ahora, miren lo que dice el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, o sea, tiene que ser probada, hermanos. Nuestra fe necesita ser probada. Mucho más preciosa, ahí está, miren, que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba como, dice. Miren lo que dice el versículo 7. Se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea, ¿qué? Manifestado, ¿quién? Sea manifestado, ¿quién? Jesucristo. Nuevamente, el centro de todo, la fe tiene que estar en aquel único que nos da esa esperanza, y ese es Jesucristo. Entonces, continuemos. Entonces, en el versículo 6 dice, si vosotros, ¿verdad? Os alegráis, en lo cual vosotros os alegráis. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros veremos en el libro de Primera de Pedro de manera simultánea. Podremos experimentar el sufrimiento, pero también podemos experimentar la alegría. En otras palabras, Pedro nos dice, miren la vida es miserable y lo van a odiar, como dije anteriormente. Oiga muy bien. Entonces, eso es lo que él hace, el cambio, ¿verdad? Junta esas dos cosas y señala que el sufrimiento y la alegría o el gozo por causa de Cristo puede coexistir, o sea, pueden estar juntos. Por eso él lo dice, si usted se fija en el versículo 7, él lo dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en esperanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado. ¿Quién dice? Jesucristo. Amén. ¿Cuándo decimos amén a eso? Pero hermanos que estén tomando nota, y espero que esto esté siendo de bendición para sus vidas. Amén. Para sus vidas. Continuamos entonces, hermanos. Entonces, seguimos. Entonces, quizás lo que hayan oído, ¿verdad? De esta manera, este mundo no es hogar, no es nuestro hogar, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos escuchado muchas veces, no, solamente vamos de paso. Entonces, nuestra esperanza, hermanos, no está en el mundo. Nuestra esperanza está ¿dónde? Está en la salvación, en Jesucristo. ¿Fue anunciada por quién? Por los profetas. Pedro dice que nos fue compartida a través del Espíritu Santo. Si ustedes van, hermanos, por favor, vayan otra vez a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Les invito, hermanos, a que le den compartir. Compartan este video con otras personas. Y gracias a aquellos que nos acompañan, hermanos. Es una bendición. Créanme, a veces no es fácil estar aquí enfrente de una cámara y estar hablando. Bueno, no de una cámara, de un celular, ¿verdad? Estamos tratando. Pero bueno, continuamos, hermanos. Yo espero que esta vez sí me estén escuchando bien. Espero que no haya algún tiempo ahí ¿verdad? Estas cosas nunca van a ser igual como cuando nos reunimos en casa y alabamos al Señor. Nunca va a ser lo mismo. Amén. Así que por algo dice la palabra, dice que no nos dejemos de congregar, ¿verdad? Pero Dios ha permitido esta circunstancia, algo nos está enseñando Él. Seguimos leyendo, hermanos. Miren lo que dice la palabra en los versículos. En versículo 9, porque no quiero que lo pasemos, o el 8 incluso. A quien amáis sin haberle visto, dice, en quien creyendo, aunque ahora lo veáis, os alegráis, dice, ven, con gozo inefable y glorioso. Miren el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, dice, que es la salvación de vuestras almas. Ese es nuestro gozo, la salvación, ¿verdad? La salvación que tenemos en Cristo Jesús. Yo espero que nosotros podamos ser agradecidos por ese regalo maravilloso. Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Entonces, nosotros podemos ver que incluso en el Antiguo Testamento conocieron esa esperanza a través de los sufrimientos, ¿verdad? Entonces, podemos ver que fue profetizado, fue cumplido ¿en quién? Fue cumplido en Cristo. Entonces, el punto es que nada de esto, hermanos, necesitamos saber, y lo he repetido algunas veces,
Si ya fue profetizado, Dios lo sabía, entonces nada de esto sorprenderá a Dios. Y por eso, ¿verdad? Con todo respeto lo digo, no tendría ni que sorprendernos a nosotros. Es interesante, ¿verdad? Hay muchas personas que viven en temor por estas circunstancias. Hay muchas personas que han dicho, ya es el fin del mundo, ya viene. Bueno, leamos la palabra. La palabra nos da todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando por supuesto, cuando nuestra vida, hermanos, no está de acuerdo, en conexión con la palabra de Dios o nuestra mente, vamos a tener esos temores, vamos a pasar por esas circunstancias. Pero continuemos. Entonces, ya leímos el versículo 10 y versículo 11. Yo creo que no, todavía no lo hemos leído. Entonces, no, sí ya lo leímos, ¿verdad? Entonces, esto no es ni una sorpresa para Dios. Entonces, no tomadero o desprevenido, no nos tiene que tomar a nosotros, decía yo, como creyentes, ¿verdad? Por desprevenido todas estas cosas. Dios Dios no va a desperdiciar, es otras cosas que quiero que podamos ver. Dios no va a desperdiciar las circunstancias que vivimos, el sufrimiento que podamos pasar. Como dice Pedro al final, dice, Él tendrá como resultado, en otras palabras, algo hermoso, algo maravilloso, ¿verdad? Tiene como resultado, ¿qué? Tiene como resultado la salvación para nuestras almas. Si nosotros comenzamos a poner nuestra mente ahí, yo pienso que eso es lo que Pedro está tratando de explicarles a ellos en este capítulo, ¿verdad? Cuando nosotros encontramos y conocemos quiénes somos en Cristo Jesús, nuestra identidad, eso es lo que trae esa esperanza, eso es lo que trae en nosotros esa fe que nosotros necesitamos para salir de las circunstancias. Amén. Entonces tiene como resultado eso, ¿verdad? Para nosotros, esa esperanza, salvación para nuestras almas, ¿verdad? Así que el sufrimiento en nuestra realidad es una realidad, pero también necesitamos saber que la salvación es una realidad. Sufrimos, pero una de las cosas que necesitamos saber es que no vamos a sufrir para siempre si estamos en Cristo Jesús. La palabra dice que allá en el cielo no habrá más llanto, no habrá más dolor. O sea, el sufrimiento se acabará allá. Por eso nuestra esperanza no puede estar en lo terrenal. Nuestra esperanza está de aquel, ¿verdad? Como dice el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oiga muy bien. Entonces, ¿dónde está Él? Está en el cielo. Aquel que controla el universo, aquel que ha prometido y que prometió que tendría morada para nosotros. Entonces, Pedro está queriendo reenfocar la mente de estas personas. Pedro está queriendo reenfocar. Entonces, ahí es donde nosotros nos ponemos, ahí es donde nosotros ponemos nuestra mente. Entonces, la pregunta es esta. Quiero preguntarle, y si algunos de ustedes quieren comentar, hermanos, sería hermoso si algunos de ustedes pueden comentar, o si hay alguna pregunta y tenemos tiempo para contestarla, la podemos hacer. Les invito, por favor, hermanos, a que comenten esta pregunta. ¿Están listos? La pregunta es, ¿qué hacemos mientras tanto nosotros? ¿Qué hacemos mientras tanto estamos pasando por estas circunstancias? ¿Verdad? ¿O qué está haciendo usted cuando usted está pasando por circunstancias difíciles, por sufrimiento? ¿Qué es lo que usted hace? ¿A quién usted acude? Así que si usted quisiera comentar en esa pregunta, ¿qué es lo que usted hace mientras tanto usted pasa por circunstancias difíciles, mientras usted pasa por situaciones, ¿verdad? Entonces, Pedro nos va a señalar dos cosas en este libro, ¿verdad? Además, Pedro nos va a señalar que vivamos en santidad y que nos amemos. ¿Por qué en santidad? Es interesante, ¿no? Porque muchas veces, como decía yo, muchas veces las circunstancias, los sufrimientos, ¿cuántas personas en hoy en día tienden a qué? Tienden a no creer más en Dios. Tienden a echarle la culpa a Dios de las circunstancias en sus vidas. Y aún Él en su soberanía, Él puede hacer con nosotros lo que Él desee. Pero Pedro va a señalar en este libro que vivamos en santidad y que nos amemos. Entonces, el sentido es este, hermanos. ¿Por qué Él está señalando o por qué Él va a señalar que nosotros podamos vivir en santidad y que nos amemos?
Una es porque el fruto de la santidad es el amor, ¿verdad? Y si usted quisiera resumir santidad, bueno, santidad o santos significa apartado, ¿verdad? Hecho a un lado, aparte, para un propósito, elegido. Entonces, una de las cosas es de que cuando nosotros estamos en este mundo y estamos pasando por sufrimiento, entonces lo primero que nosotros hacemos es que tendemos muchas veces ¿a qué? Podemos tender a hacer lo que a nosotros nos parece y podemos desviarnos de lo que Dios ha establecido. Entonces, allí es donde nuestra vida de santidad puede estar en peligro para muchos de nosotros. Entonces, primero, ¿por qué? Porque somos pueblo elegido por Dios, ¿verdad? Si usted se fija, hermano, amigo que me está escuchando, primero, porque somos elegidos por Dios, porque Él es nuestro Padre Celestial. Entonces, deberíamos de vivir de acuerdo con esa identidad. Él mismo nos dice, sed santos. Leamos los siguientes versículos, hermanos. Vamos a Primera de Pedro, y si están conmigo, versículos 13 y 14. ¿Está conmigo? Versículos 13 y 14 dice, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, ¿cómo ciñe usted su entendimiento? Con la palabra de Dios. Cuando alguien se ceñía es porque estaba listo para cuando la circunstancia difícil va a venir, la tentación, el sufrimiento. Entonces, no es que en ese momento va a pelear, sino que estaba listo y va a ceñirse para estar listo. Entonces, él dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, dice. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Continuamos. Miren lo que dice. Recordemos, la ignorancia es cuando nosotros ignoramos, no sabemos, no conocemos, ¿verdad? Y hay muchos como los políticos, ¿verdad? A veces quieren mantener a los pueblos ignorantes. ¿Por qué? Para que no puedan saber la verdad. Es por eso que una de las cosas que siempre le digo a la congregación, estudien la palabra, estudienla porque esa libertad la tenemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos libera. Necesitamos estudiar, necesitamos buscar de la palabra de Dios. Amén. Así que le invito a que usted pueda leer y que pueda estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Entonces dice, como hijos obedientes, versículo 14, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también, miren lo que dice la palabra, sino que también vosotros, ¿qué dice? Santos en toda vuestra manera de vivir, no solo en una parte, pero dice en toda vuestra manera de vivir. Entonces, un Dios que es santo nos exige también a nosotros que seamos santos. Oiga muy bien. Entonces, aquí podemos ver, entonces, espero que me estén siguiendo, hermanos. Espero que estemos aprendiendo. Entonces, aquí es donde nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? A la palabra santo, como decía, literalmente significa apartado, separado. Entonces, debería de existir, hermanos, lo que quiero decir es que debería de existir un carácter. Recuerden que el carácter, si nosotros somos creyentes, el carácter ya no es definido por las personas. Nuestro carácter, hermanos, es definido por Dios. Dios es quien determina eso. Nuestras convicciones ya no son regidas por las circunstancias. Nuestras convicciones son regidas por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Entonces, cuando está hablando de esta palabra o de lo que significa apartado, separado, entonces debería de existir un carácter distintivo en cómo nosotros vivimos. Pero el punto es y yo quiero poner una realidad en ella, porque no quiero quedar mucho de un lado, quiero que podamos encontrar un balance. Una de las cosas que necesitamos saber es que no es fácil, es difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque por naturaleza humana no necesariamente queremos ser distintos, no queremos estar fuera. Queremos estar dentro, queremos pertenecer. Hay muchos de nosotros, oigan muy bien, que queremos tener el sentido de ¿qué? El sentido de pertenencia. ¿Por qué usted pertenece a X club social? ¿Por qué usted pertenece a X grupo? ¿Por qué incluso usted asiste a X iglesia?
Entonces, ¿por qué? Porque de una u otra forma usted se siente parte, usted se siente dentro de eso. Entonces, muchas veces nosotros, porque no queremos sentirnos, oiga muy bien, excluidos, entonces ahí es donde tendemos a luchar en esa vida que Dios nos ha dado. No nos queremos sentir fuera, queremos todavía ser parte de, pero ahora tenemos una nueva vida en Cristo, no podemos ser parte de eso. Dios nos ha llamado a ser santos, nos ha apartado para que ya nosotros no vivamos como vivíamos antes. Es por eso que Pedro lo que está haciendo en este capítulo, él les está motivando, él les está advirtiendo de las cosas que van a pasar. ¿Por qué? Porque vienen, una de las cosas que quiero compartirle, una ilustración acá de mi vida real, es de que antes de que yo me moviera a este país, la esposa del pastor en la cual yo crecí, ella me advirtió de las cosas que iban a suceder aún en el cambio de mi mente, muchas situaciones. Ella es psicóloga. Y de una u otra forma ella me advirtió, ¿verdad? Y esto me hace pensar, ¿no?, en lo que Pedro les está hablando aquí en esta carta. Entonces, muchas de esas cosas vinieron a mí, muchas de esas cosas yo las experimenté. ¿Por qué? Porque venía de un país donde no tenía aire acondicionado, venía de un país donde no tenía agua caliente corriendo todo el tiempo. Entonces, mi fe de una u otra forma, y como muchos de nosotros, de los cristianos que vivimos en este país, nos comienza a consumir, como el materialismo. No es fácil tener algo, no es fácil tener una casa, no es fácil tener carpeta, no es fácil tener agua, muchas de las cosas que no teníamos en nuestro país. Entonces, como que nuestra fe tiende a tambalear. ¿Por qué? Porque ya no hay una dependencia de quién, ya no hay tanto una dependencia de Dios, nos creemos tan fuertes. Entonces, y yo pienso que en medio de toda esta circunstancia, Dios nos está enseñando aún cuán vulnerables nosotros somos, que no podemos confiar, no podemos poner nuestra esperanza, que aún nuestra vida espiritual se pone en peligro, ¿verdad? Cuando obtenemos esa paz donde todo lo que nosotros queremos lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra fe comienza a tambalear y comenzamos a querer ser parte más de lo que la cultura, de lo que el tipo de este mundo o de esta sociedad o de la cultura que nosotros vivimos nos comienza a consumir, donde comenzamos a entrar en una mentalidad donde nuestra vida de santidad, ¿verdad? Y no es tanto de lo que nosotros como pastores o como maestros o como líderes podamos decir, porque nuestras opiniones no cuentan tanto en como lo que Dios piensa de usted. Por eso, si usted se fija, en Pedro le está diciendo, yo no le estoy diciendo, yo le estoy recordando nada más lo que Dios está diciendo. Dice Dios, sed santos como yo soy santo. O sea, ese requerimiento no es tanto de Pedro, sino que es de Dios para con nosotros. Entonces, en medio de esta circunstancia, Dios nos está hablando, Dios está viendo en cómo nosotros estamos reaccionando a esa vida de santidad, a esa vida que Dios ha demandado de nosotros. Entonces, es por eso que no es fácil. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros queremos ser parte, queremos tener el sentido de pertenencia, queremos ser parte de las cosas, y por eso es difícil vivir muchas veces una vida santa, porque cada vez que nos encontramos dentro de la minoría, es como dice, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Entonces, hay muchos de nosotros que queremos ser parte de la mayoría y no de la minoría. Entonces, pero Pedro lo que hace aquí es que él recuerda, miren esto es lo que son. Pedro les está diciendo, ustedes, nosotros, y yo pienso que es el mismo recordatorio para nosotros. Está diciendo, ustedes son hijos de Dios, han sido elegidos, están incluidos en esta familia espiritual, y porque Dios es su Padre, Él nos ha adoptado. Entonces, ustedes no pueden adoptar las costumbres de este mundo, sino que viven una vida que tiene que reflejar, no a una
una persona, no tiene que reflejar a una religión, a una denominación, pero a quien tiene que reflejar es a Dios, porque somos hijos de Dios. Es ahí donde viene y encierra todo lo que es nuestra identidad. Entonces, vivimos en santidad y en segundo lugar, Él va a enfatizar, si usted se fija en el versículo 22, Él enfatiza a que nos amemos los unos a los otros. Y aquí donde creo que viene la parte práctica. El resultado de una vida de santidad o el fruto, si usted no lo sabía, es el amor. Entonces, fíjese lo que dice el versículo 22. Fíjese lo que dice el versículo 22 de Primera de Pedro. ¿Está conmigo, hermano, amigo? Veo que no han hecho un comentario, significa que están entendiendo. Eso espero, ¿verdad? Eso es lo que digo yo. Pero miren lo que dice el versículo 22. ¿Estamos ahí? Dice, habiendo purificado vuestras almas, dice, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Miren lo que dice. ¿Para qué? Ahí hay una coma. El Espíritu. Para el amor fraternal, ¿cómo dice? No fingido. ¿Qué dice? No fingido, dice. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón. ¿Qué dice? De corazón puro, de corazón, o sea, queriendo decir no porque les estoy diciendo, sino porque se preocupan genuinamente los unos por los otros. Y yo pienso que ahí donde realmente muchos de nosotros estamos siendo probados en medio de este momento, realmente nuestra fe, nuestra identidad como creyentes está siendo probada en el estar preocupados por alguien, el llamar a alguien, en preguntar a alguien, el cómo estás, necesitas algo, a tu vecino, a tu amigo, a tu hermano. No sé, pero tal vez Dios ha puesto algo en tu corazón y allí es donde nosotros comenzamos a ver que viene por naturaleza. Yo siempre digo, nosotros como cristianos no vamos a hacer cosas para que la gente diga que somos cristianos. Nuestra naturaleza como cristianos, ese amor por el cual nosotros hemos sido llenos, el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Tenemos el fruto del Espíritu Santo, el cual solo uno es el amor, de los demás son ramificaciones. Entonces, tiene que producir, tiene que sentir ese amor al prójimo, lo mismo que hizo Jesucristo. No es el ejemplo de alguien, es el de una persona terrenal, es el ejemplo de aquel que dio su vida por usted y por mí en la cruz. Entonces, él lo que está diciendo es eso, no se preocúpense genuinamente los unos por los otros. Entonces, la pregunta es esta: ¿cómo hacemos eso? Pregunto yo. Entonces, cuando estamos en sufrimiento, hermanos, miren, porque él está hablando de todas estas cosas. Cuando estamos en sufrimiento, la tendencia central es en uno mismo. La tendencia central siempre es en uno mismo. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad y no queremos no nos enfocamos en los demás. ¿Es cierto o no? Entonces, aún en medio de esta crisis, Dios nos está probando a nosotros en cómo está nuestra fe, en cómo está nuestra vida en esa área. Nuestra vida de santidad está produciendo algo. ¿Para qué? Para el amor al prójimo. Alguien necesita una comida, usted ha llamado a alguien, le ha preguntado, ¿necesitas algo? ¿Cómo puedo servirte? ¿Está bien? Mándale un texto y dígale, hey, ¿cómo estás? Estoy orando por ti. Entonces, una palabra de aliento, o le llevamos a algo, o le llevamos una despensa, les hacemos saber a las personas que les amamos, que estamos orando por ellos. Entonces, estamos pensando en ellos. Entonces, pregunto ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque es parte de nuestra identidad. Nuestra identidad es que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Entonces, eso es lo que hacemos. Estos son nuestros hermanos. Son sus hermanas en Cristo. Son sus hermanos en Cristo. Entonces, esto es lo que significa ser parte de una familia. Así que somos ¿qué? Hermanos y hermanas. Entonces, eso es lo que Pedro les está recordando. Entonces, recuerden, dice, ¿quiénes son? Entonces, con esto quiero terminar. Nuestro comportamiento, hermanos, fluye de nuestra
identidad. En todo esto lo que hemos estado hablando, ¿verdad? No pertenecemos a este mundo, nuestra esperanza es Jesucristo, esa esperanza es la salvación, pero ha producido algo en nosotros. Entonces, esa esperanza es Dios, esa nueva identidad, quienes somos, determina cómo vivimos como cristianos. Somos expatriados de esta tierra, pero somos ciudadanos del cielo. Entonces, así que pasamos nuestro tiempo en esta tierra viviendo en santidad, llamando a los demás a Cristo Jesús. Entonces, mi hermano, amigo que nos escucha, yo le invito a que pueda meditar nuevamente y pueda leer nuevamente este capítulo de Primera de Pedro, y que lo pueda examinar y que pueda pensar en cómo Dios le ha estado hablando. Y tal vez usted está pasando por circunstancias, tal vez usted está pasando por sufrimiento, tal vez usted no ha recibido persecución. Tal vez como creyente usted no ha pasado por una circunstancia de esa. Tal vez usted que nos vea o que en el futuro vea este video pensará, bueno, yo no soy ni creyente. Pero yo le invito, mi amigo, mi hermano, porque en medio de estas circunstancias solamente nos podemos aferrar a Jesucristo. Él es nuestra esperanza viva. En Él nosotros nuestros pensamientos pueden cambiar, porque Él puede cambiar nuestras vidas para bien. Él puede darnos una vida nueva. Así que yo quiero invitarles, amigos, hermanos, en este momento. Yo no sé cómo está enfrentando usted estas circunstancias en estos momentos, pero ¿cómo usted definiría la esperanza viva que menciona Pedro en sus propias palabras? No sé cómo está su vida de santidad en estos momentos y cómo se está reflejando a otros esa vida. Así que yo le invito a que ahí donde usted está podamos orar al Señor, y yo sé que hay muchos que hay un grupo que está viendo. Yo quiero invitarles a que si quieren enviar sus peticiones de oración, las envíen. Quiero poner algunas. Quiero que estemos orando por nuestra hermana Norma Velázquez. Quiero que estemos orando por nuestro hermano Regino, también nuestro hermano Regino García. Él pedía el otro día oración también por un familiar o amigo, creo que se llama Tomás. Nuestra hermana Ofelia, también nuestra hermana Ofelia Montano estaba pidiendo oración por nuestro hermano Pablo Montano. Si me pudieran decir, yo sé que, no sé si me están siguiendo todavía, pero me gustaría saber cómo siguió él. También quisiera que orásemos, hermanos, por la familia del pastor americano. Esta semana él perdió su mamá. Ha pasado una situación bien difícil él durante este tiempo. Como muchos de nosotros, sigamos orando por él. También les pido, hermanos, que estemos orando los unos por los otros. Sigamos orando por los Rojas. Sigamos orando por todas aquellas personas que conocemos, y si usted tiene una petición de oración, yo le voy a invitar a que le envíe. Queremos saber cómo están. Les mando bendiciones a cada uno de ustedes, y espero que puedan conectarse este próximo domingo. Estaremos hablando sobre esas temporadas, sobre esos tiempos difíciles y cómo Dios nos anima, cómo Dios nos habla en medio de ellos también. Así que espero que este tiempo haya sido de bendición. Le invito a que pueda seguir leyendo el capítulo 2 en Pedro, la Primera de Pedro. Vamos a continuar esta serie en Pedro, así que espero que sea de bendición. Hermanos, si tiene oración, escriba. Si tiene petición de oración, mándelo como comentario, o le invito también a que lo envíe. Les pido oración por mi hermana Carolina también. Mi hermana Carolina, ahí está en Honduras. Ella me pidió oración hoy, así que les invito a que por favor estén orando por ella también. Hermanos, vamos gracias, hermana, por contestar. Dice nuestra hermana María García, por los resultados de una biopsia del hermano Regino, que esperamos que todo vamos a estar hermanos, les invito a que por favor vean los comentarios también. Dice nuestra hermana, nuestra hermana Ofelia dice que nuestro hermano, gracias por sus oraciones, ya está mejor, gracias a Dios. Nuestro hermano Pablo Montano
Gracias, hermana Lorena, bendiciones. Nuestra hermana María García dice por los resultados de la biopsia de nuestro hermano Regino que esperamos que todo salga bien. Sigamos orando. Yo había hablado con él, me dijo que le comenzaban a dar de comer. Hermanos, les digo esto porque es tan importante. No pienso que Dios nos llama a un actuar. A veces solamente queremos estudiar la palabra, pero también nos llama a una acción y es el orar por los unos de los otros. Así que les invito por favor a que estemos orando. Si usted tiene peticiones de oración, yo le invito a que la siga orando también por mí, por mi familia, ¿verdad? Y muchas cosas, ¿verdad? Espero que estamos tratando de seguir adelante en medio de todas estas circunstancias. Han habido tormentas también, pero Dios nos sostiene. Amén. Dios nos sostiene y su fidelidad es para siempre. Tenemos la esperanza que estas cosas, es una realidad el sufrimiento aquí, hermanos, pero es una realidad que también hay un cielo, hay un Dios que reina para siempre. Amén. Así que voy a invitarles, hermanos, ahí donde ustedes están. Vamos a tomar estas oraciones. Vamos a orar por nuestro hermano Regino. Vamos a orar por todos aquellos que están pasando por circunstancias difíciles. Oremos, hermanos, seamos intencionales, hermanos. Hay tanta necesidad. Solamente necesitamos, hermanos, muchas veces ser intencionales en orar por alguien. Solamente necesitamos ser intencionales, hermanos, en preguntarle a alguien cómo está, ¿verdad? En medio de esta pandemia, de este virus, podemos hablarle a alguien. No nos quedemos ahí, hermanos. Yo les invito, por favor, a que seamos intencionales y podamos orar. Y yo sé que ya el tiempo ya es más de una hora. Yo sé que es difícil a veces estar conectado durante todo este tiempo, pero yo les invito, hermanos, a que podamos orar y tomar este tiempo. Yo sé que hay muchos de nosotros estamos en casa. Tal vez no hay algo más que hacer, tal vez sí. Yo sé que hay muchos de ustedes que todavía están trabajando, pero quiero invitarles, hermanos, a que podamos orar. Tomemos este tiempo de oración y si hay alguna petición, yo le voy a invitar a que por favor la envíe. Queremos orar por ustedes. Saludos, mi hermana Rosa, hasta Honduras. Bendiciones, mi hermana. También estamos orando por usted, hermana Rosa. Dios me la bendiga. Saludos hasta allá al pastor Juliano, también allá en Honduras. Amén. Vamos a orar entonces. Vamos a orar, amén. Vamos a orar. Padre de la gloria, Dios, te bendecimos, Señor, y venimos ante tu santa y divina presencia, Dios. Esperamos, Señor, que este tiempo haya sido de bendición, que este tiempo tu palabra, Dios, pueda haber llegado hasta los corazones, Señor, y ayúdanos, Señor, a entender que no somos de este mundo. Ayúdanos, Señor, a entender que tenemos una identidad en ti, Dios. Ayúdanos, Señor, a comprender, Señor, que aún en medio de estas circunstancias nuestra identidad es probada, nuestra fe. Ayúdanos, Señor, que podamos aferrarnos, Señor, que en medio del sufrimiento hay una esperanza que eres tú, Dios. Te pedimos, Señor, que todo eso lo podamos poner en práctica en amor, Señor, en el poder ser intencionales con aquellos, Señor, que están pasando por circunstancias difíciles. Y en este momento, Dios, te pido por la vida de nuestro hermano Regino. Te pido, Señor, que lo bendigas y por esa biopsia, Señor, tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Te pedimos que obres de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu voluntad, Dios. Te pedimos, Señor, que continúes trabajando en la vida de este señor Tomás también, Señor. Tú conoces todas las necesidades, Dios. Te lo ponemos en tus manos, Dios. Te pedimos, Señor, que derrames, Señor, de tu poder, Señor, si a ti te place, Dios. Así también te damos gracias por la salud de nuestro hermano Pablo Montano, Dios. Gracias porque hemos estado orando por él, Señor, y porque sabemos que se siente mejor. Te pedimos, Señor, que continúes, Padre, bendiciendo, Padre, la vida de todos aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Te pido por nuestra hermana Norma, Señor. Te pido por todos los miembros de esta congregación, Dios, por cada familia, Dios, que está pasando por situaciones difíciles, Señor, de salud, por la vida del pastor americano de Kevin, Señor, y en este momento, Señor, hay dolor, hay pérdida. Su mamá murió, Dios, pero también sabemos que también tiene vida y la vida en abundancia, Señor, porque ella depositó su fe, Dios, en ti. Así que sabemos que un día le miraremos a ella cara a cara, Dios, hablando un mismo lenguaje también, Dios. Bendice la familia Huckabee, Señor, y te pedimos que seas tú con ellos, Señor. Así también, Padre, te pedimos por aquellas personas que nos ven hasta otros países, Guatemala, Honduras, El Salvador, México.
República Dominicana, Señor. Todos estos países, Señor, que nos ven, bendice sus naciones, Dios, bendice a sus presidentes, Dios. Te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que están pasando por esta pandemia, Señor, que seas tú, Padre, quien obre, Dios. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Dios. Te pedimos, Señor, que también tu pueblo, Dios, que nosotros como creyentes podamos ser luz, Señor, en medio de las circunstancias de aquellos que están pasando por situaciones difíciles, Dios. Así también, Padre, te pido, Padre, que continúe bendiciendo, Señor, la vida, Señor, de cada presidente, Señor, y que los bendigas, pero que los bendigas con salvación, con sabiduría, Dios. Que puedas poner conexiones, Dios, que obres, Señor, de acuerdo a tu poder, Señor. Y creemos, Dios, en ti, Señor, y creemos, Padre, que tú estás haciendo algo. Te pedimos, Señor, por todas aquellas personas, Señor, que han perdido seres queridos, Señor, durante esta situación de esta pandemia, Dios. Te pedimos que seas tú quien obre. Te pedimos que seas tú, Padre, quien continúe trabajando, Señor, en la vida de cada hermano, Señor. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros. Bendice, Señor, a cada persona que nos ve a través de este medio, Dios. Bendice sus hogares, bendice sus familias, bendice sus finanzas, Dios, y aquellos que están pasando por situaciones de salud, Dios. Te pido, Señor, que seas tú quien nos sane. Te pedimos, Señor, que bendiga a los matrimonios, que bendiga a sus hijos, Dios, que bendiga, Señor, a aquellas áreas, Señor, aquellos que todavía no han aceptado, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú quien pueda tocar sus corazones. Y si usted en este momento quiere abrir su mente y su corazón a Dios, yo le invito a que repita conmigo: Señor Jesús, te entrego mi vida. Tomo esa esperanza viva. En medio del sufrimiento, en medio del dolor, Dios, quiero confesar mis pecados. Y reconozco, Dios, que tú eres el Salvador, que tú eres el único quien puede solucionar, Señor, los problemas, los sufrimientos de mi vida. Te pido, Dios, que en medio de ellos me des la fe necesaria. Hoy confieso, Dios, y me arrepiento de ellos. Te confieso como mi Salvador y mi Señor. Y deposito, Dios, mi confianza en ti. Y creo, Dios, que solamente a través de ti yo podré ir al cielo. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por ustedes, por sus vidas. Y continúen orando por nosotros, continúen orando por este ministerio. Y les invito, hermanos, a que podamos seguir siendo intencionales. Dios me los bendiga. Y recuerden, este próximo domingo, hermanos, estaremos hablando sobre tiempos. ¿Verdad? ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Hay muchos de nosotros que nos hemos preguntado ¿hasta cuándo vamos a esperar? Así que Dios me los bendiga. La paz de Cristo sea con ustedes. Y recuerden que ustedes valen mucho. Ustedes son importantes. Dios me los bendiga. Bendiciones.